Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver estos problemas. Yo les recomiendo que lean atentamente el problema y intenten ustedes hacerlo solos. Si no logran hacerlo, bueno, vean cómo lo voy solucionando yo, ¿sí? Dice que el promedio de dos números es 7 y 3 veces su diferencia es 18. Entonces, nosotros no sabemos qué números son, con lo cual vamos a llamarlos X e Y. Si yo tengo dos números X y Y quiero sacar su promedio, lo que hago es sumar el X más el Y, dividirlo dividido 2 porque son dos números, y eso se supone que nos da 7. Por otro lado, 3 veces la diferencia entre ellos, ¿sí? 3 veces la diferencia es 18. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Estamos frente a un sistema y lo vamos a solucionar con cualquiera de los métodos, ¿sí? Que conocen ustedes. Puede ser igualación, sustitución, sumas y restas, ¿sí? No el método gráfico porque, bueno, sería mucho más lío, ¿no es cierto? Pero de todos esos en IG no piden que hagamos con uno determinado, sino que uno puede elegir el que quiera. Entonces, por ejemplo, me parece que acá podríamos decir X más Y es igual a 14, ¿no es cierto? Es una forma sencilla. Y por otro lado acá podemos poner que X menos Y es igual a 6, ¿sí? Si el 3 divide. Bueno, muy bien. Podemos despejar en los dos el X. X es igual a 14 menos Y. Y acá X es igual a 6 más Y. Y hacemos el método de igualación. X igual a X, o sea que 14 menos Y es igual a 6 más Y. Muy bien, entonces podemos pasar las Y para el lado donde nos quedan positivas, nos quedan dos Y, es igual a 14 menos 6, ¿sí? 14 menos 6 nos da 8 y tenemos 2Y es igual a 8 o Y es igual a 8 dividido 2, con lo cual Y es 4. Si tenemos Y4, el X es, según lo que podemos ver acá, 14 menos Y, o sea, 14 menos 4, que nos queda 10. O también la podríamos pensar según esta ecuación, que sería 6 más 4, que también nos da 10. Entonces, es importante verificar. Tenemos 10 más 4 dividido 2, que nos da 7, y por otro lado, en esta otra ecuación, 10 menos 4, que nos da 6, por 3, 18. Ojo, que van a verificar las ecuaciones, ¿sí? Si solucionamos bien, nos van a verificar las ecuaciones, pero no necesariamente va a estar bien hecho el problema, porque si armamos mal las ecuaciones, pueden verificarse y que esté mal hecho el problema, ¿se entiende? Pero bueno, igualmente recomiendo verificar, porque es una forma de saber, bueno, si aunque sea la resolución no salió bien. Bueno, muy bien, vamos al siguiente problema. Entonces, en el siguiente problema, léanlo con atención, ¿sí? Y fíjense que traten de solucionarlo y si no sale, lo ven conmigo. Dice que esta curva, ¿sí? Que es una función cuadrática, nos da por resultado una parábola, pero bueno, eso todavía no lo hemos visto mucho. Juntos no lo hemos visto, lo vieron el año pasado un poquito. Pasa por los puntos 2, 0 y 4, 8. Bueno, muy importante a tener en cuenta en estos puntos. Cuando nos dice 2, 0, se está refiriendo a X e Y, ¿sí? Y lo mismo con el 4, 8. Es X e Y, ¿sí? X2, Y0 o X4, Y8. Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación Y igual a X cuadrado más BX, ¿sí?
con el 2, 0. Entonces, ¿qué nos queda? 0, ¿sí? Porque y es 0, es igual a, que no sabemos cuánto es, por x al cuadrado, que es 2 al cuadrado, más b por 2, ¿sí? Entonces, en definitiva, nos queda 0 es igual a 4a más 2b. Y en la otra, ¿sí? Volvemos a reemplazar en y igual a x cuadrado más bx y nos queda 8, que es el y, es igual a por 4 al cuadrado, que nos da 16, más b por 4, ¿sí? Entonces tenemos dos ecuaciones. Tenemos esta y tenemos esta otra, ¿sí? Estas dos ecuaciones nos forman un sistema. ¿Por qué forman un sistema? Porque tenemos dos incógnitas que serían la A y la B. En los dos tenemos como incógnitas a la A y la B, ¿sí? Y todo lo demás lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es usar cualquiera de los dos métodos, sustitución, igualación, bueno, de los tres, o sumas y restas. Bueno, les propongo que a partir de acá intenten hacerlo ustedes solos, ¿sí? Pongan pausa, intenten hacerlo ustedes y si no sale, sigan conmigo. Bueno, en este caso yo lo que voy a hacer es despejar el b en cada uno. Entonces nos queda menos 4a, ¿sí? Porque 0 menos 4a nos queda menos 4a sobre 2, o sea que b es menos 2a, ¿sí? Ese por un lado. Y por otro lado, si despejamos de acá, no, el b nos queda 4b es igual a 8 menos 16a, o b es igual a 8 menos 16a dividido 4. Si hacemos 8 menos 16a dividido, dividido 4, nos queda que b es 8 dividido 4, que nos da 2, menos 16 dividido 4, que nos da 4a. Entonces acá tenemos la otra ecuación. Lo que vamos a tener que hacer ahora es igualarlas, ¿sí? Entonces voy a elegir otro color para que lo puedan ver claramente. Menos 2a es igual a 2 menos 4a. Entonces, menos 2a más 4a nos queda 2a. Es igual a 2. O sea que a es igual a 2 dividido 2, que nos da 1. Y si a es 1, b es menos 2 por 1, o sea, menos 2. Bueno, teniendo esto, lo que vamos a hacer es verificar las ecuaciones, ¿sí? Entonces, pensemos y ponemos esos valores, bueno, acá por ejemplo. 4 por 1 nos da 4, más 2 por menos 2, que nos da menos 4, 4 menos 4, 0. Y por otro lado acá, 16 por 1 nos da 16, y 4 por menos 2 nos da menos 8, o sea que 16 menos 8 nos da el 8 que nos tiene que dar. Bueno, espero que lo hayan entendido a este. Vamos con el siguiente problema. Es importante que se tomen unos minutos para leerlo, ¿sí? Y después hacerlo. Si no sale, lo hacen conmigo. Muy bien, dice que la mitad de la diferencia entre dos números es 2. Entonces, yo lo que les recomiendo acá es como empezar de atrás para adelante. Dice la mitad de qué? De la diferencia entre dos números. Entonces, lo primero que vamos a escribir es la diferencia entre dos números. La diferencia es la resta entre dos números, ¿sí? Y a eso la mitad, que podemos ponerlo sobre 2 o un medio por, es lo mismo. Entonces, la mitad de la diferencia entre dos números es 2. Y por otro lado dice que la suma entre el más grande y 2 veces el más chico es 13. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el más grande y cuál es el más chico? Como esta diferencia que tenemos acá, ¿sí? Multiplicada por un medio, nos da un número positivo. Quiere decir que seguro este es el más grande y el y es el más chico. Porque si x es más grande que y, cuando restamos, ¿sí? Nos da algo positivo.
Si el X hubiese sido más chiquito, cuando le restábamos Y nos tendría que haber dado algo negativo. Entonces, X es el más grande e Y es el más pequeño. Muy bien, entonces la segunda ecuación dice que la suma entre el más grande y 2 veces el más chico es 13. Entonces la suma entre el más grande, la suma, ¿sí? Entre el más grande y 2 veces el más chico es 13, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos las dos ecuaciones. Entonces podemos despejar, ¿sí? Bueno, primero el 1/2 yo lo pasaría para el otro lado, si está multiplicado por 1/2, pasa como por 2, ¿sí? Entonces tenemos X menos Y es igual a 4, ¿sí? O sea que X es 4 más Y. Y por otro lado, en esta otra, X es igual a 13 menos 2Y. Tengan mucho cuidado cuando despejan, ¿sí? En simultaneous equations, porque muchas veces uno se puede equivocar con los signos, ¿sí? Bueno, entonces 4 más Y es igual a 13 menos 2Y. Vamos a pasar las Y para el lado donde nos quedan positivos, entonces Y más 2Y, 3Y, es igual a 13 menos 4, que nos da 13 menos 4, que nos da 9. Entonces Y es igual a 3, 9 dividido 3, que nos da 3. Y X, ¿sí? X es 4 más 3, o sea que es 7. Bueno, y ahora fijémonos, si hacemos X menos Y, ¿sí? O sea, 7 menos 3 nos da 4, por 1/2 nos da 2. Y por otro lado, en la otra ecuación, 7 más 2 por 3, que nos da 6, da un total de 13, ¿sí? Bueno, espero que lo hayan entendido. Bueno, este problema es un poquitito más complicado, es importante que lo lean bien, ¿sí? Habla de un ciclista que hace 500 metros en 22 segundos, ¿sí? Y dice que en una parte del trayecto va a 10 metros sobre segundo, ¿sí? A una velocidad de 10 metros sobre segundo, y en la segunda parte del trayecto va a 50 metros sobre segundo. Entonces, lo que dice es qué distancia recorre con cada una de las velocidades. Entonces, importante, bueno, intenten hacerlo ustedes, importante acá es que tenemos como dos partes del trayecto, ¿sí? Una parte 1 y una parte 2. En estas dos partes va a diferentes velocidades, va a 10 metros sobre segundo y a 50 metros sobre segundo, ¿sí? Y acá estaríamos hablando de una distancia 1, una distancia 2 y un tiempo 1, un tiempo 2. Bueno, entonces, lo importante es que nos están diciendo que hace 500 metros en 22 segundos. Entonces, lo que vamos a armar es una ecuación para los metros y otra ecuación para el tiempo, para los segundos. Sabemos que el tiempo 1 más el tiempo 2, lo que tarda en recorrer la primera parte y lo que tarda en recorrer la segunda parte, forman un total de 22 segundos. Voy a poner seg porque en realidad se usa la S sola, pero pongo seg para que no se confunda con el 5, ¿sí? Entonces, tiempo 1 más tiempo 2 son 22 segundos. Y la distancia 1 más la distancia 2 es un total de 500 metros. El tiempo 1 y el tiempo 2 no los vamos a tocar, ¿sí? Por ahora, pero la distancia 1 y la distancia 2 tienen que ver con de esta velocidad que alcanza, ¿sí? Porque la distancia 1 podemos decir que es 10 metros sobre segundo por el tiempo 1. Ustedes se fijan, el tiempo 1 va a estar en segundos, ¿sí? Sí. Y puedo simplificar segundos con segundos y nos queda, ¿sí? O sea, esto que va a estar en segundos con segundos y nos queda metros. Entonces, si yo multiplico velocidad por tiempo, nos queda distancia, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer con el siguiente. O sea, 50 metros sobre segundo por el tiempo 2 nos va a dar la distancia 2. Eso
igual a 500. Bueno, entonces tenemos por un lado esta ecuación y por otro lado esta otra ecuación, ¿sí? Lo que voy a hacer es sacar las unidades de medida para que no nos compliquen demasiado. Entonces tenemos T1 más T2 es igual a 22 y 10 T1 más 50 T2 es igual a 500. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos en una de las ecuaciones para reemplazar en la otra. Por ejemplo, decimos que T1 es 22 menos T2. Y esta la vamos a reemplazar en la otra. Entonces tenemos 10 por T1, 10 por T1, que es todo eso, 22 menos T2, más 50 T2 es igual a 500. ¿Sí? Bueno, entonces voy a hacer un poquito de espacio acá. Enseguida seguimos. Muy bien, entonces seguimos. Ahí se ve chiquito, pero bueno, enseguida la ponemos en claro. 10 por 22 menos T2 nos quedaría 220 menos 10 T2 más 50 T2 es igual a 500. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es 500 menos 220. ¿Sí? 500 menos 220, que nos da 280. Y por otro lado tenemos acá menos 10T2 más 50T2, que nos da 40T2. Entonces, T2 es igual a 240 dividido 40. Y eso nos da que el tiempo 2 es 7. Y si el tiempo 2 es 7, ¿sí? Y el tiempo 1 era 22 menos 7, nos queda que el tiempo 1 es 22 menos 7, o sea 15. Bueno, pero la pregunta no era por los tiempos, no se refería a los tiempos, sino que eran las distancias. Y podemos decir, la primera distancia era 10 por T1, ¿sí? Lo tenemos acá, 10 por T1. Entonces, 10 por T1, que nos da 10 por 15, la distancia 1 sería 150. Y vamos a hacer la distancia 2, que era 50 por T2, ¿sí? Entonces hacemos T2, perdón, distancia 2, que es T2, que era 7, por 50, sí, por 50. Entonces nos da que es 350 la distancia 2. ¿Sí? Entonces acá tenemos la respuesta de la distancia 1, la respuesta de la distancia 2. Importante verificar que 350 más 150 nos dan 500, que era la distancia total. Bueno, espero que lo hayan entendido. Haremos otros videos.